El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David comienza con una afirmación poderosa: Dios es el pastor de su vida. En tiempos antiguos, el pastor era el protector, guía y proveedor de las ovejas. Con esta metáfora, David expresa que bajo el cuidado de Dios, no le falta nada. Esto implica tanto provisión física como espiritual, mostrando que Dios satisface cada necesidad. Versículo 2: En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios no solo provee, sino que también da descanso. Las aguas de reposo y los delicados pastos simbolizan paz y tranquilidad, algo que David encontró al confiar en Dios. Este versículo resalta la idea de que bajo el cuidado de Dios, la vida puede tener momentos de paz y renovación. Versículo 3: Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios no solo cuida el cuerpo físico, sino que también conforta y renueva el alma. David reconoce que Dios lo guía por caminos correctos, aquellos que son justos y rectos. Todo esto lo hace por amor de su nombre, es decir, porque es parte de su carácter ser justo y fiel. Versículo 4: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo es uno de los más conocidos y reconfortantes. David no niega la existencia de peligros y sufrimientos, el valle de sombra de muerte, pero afirma que no temerá. La razón de su confianza es la presencia de Dios, quien lo protege con la vara y el cayado, instrumentos usados por los pastores para guiar y defender a las ovejas. La protección divina es fuente de fortaleza en los momentos más oscuros. Versículo 5: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí, la imagen cambia de la metáfora del pastor a la del anfitrión. Dios prepara una mesa de abundancia para David, incluso ante sus enemigos. Ungir con aceite era un signo de honor y bendición, y la copa rebosando representa una vida llena de bendiciones divinas. Versículo 6: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo concluye con una promesa de bondad y misericordia constante. David tiene la certeza de que su vida estará llena de la presencia amorosa de Dios, y su destino final será vivir eternamente en la casa de Jehová, lo que simboliza comunión eterna con Dios.